Bien, buenos días. Somos del Centro de Ministerio para las Naciones, Reyes y Sacerdotes, transmitiendo en vivo desde Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Estamos ubicados hacia el sur de Venezuela, frontera con Brasil. Estamos más o menos a unas 8 horas, tal vez hasta 10 horas de camino en vehículo, por tráfico. Estamos más o menos entre 8 a 10 horas de nuestros hermanos brasileros. Entonces desde Puerto Ordaz, una hermosísima ciudad. Le invito a que pueda hacer allí una visita virtual. Usted coloca en Google, usted va a ver qué hermosa es nuestra ciudad. Quien les habla, el apóstol Ubaldo Pinto Díaz. Es una mañana hermosísima acá en Venezuela. Y quisiera pues en esta mañana animarlos a que nos sigan a través de esta página en Facebook. Hoy los domingos, hoy estamos saliendo a las 10 de la mañana, pero creo que a partir del día 18 de este mes, a partir del 18 de este mes, saldremos a las 12 del mediodía, porque tengo otras transmisiones que tengo que realizar más o menos una hora, hora y media antes. Así que a partir del 18 vamos a cambiar nuestra hora de transmisión y así que estaremos pendientes. Los días jueves vamos a estar saliendo para compartir también, para estar allí presentes. Me gustaría que usted enviara sus comentarios si está saliendo bien el audio. Recuerde que estamos incursionando en esta plataforma y entonces necesitamos de su feedback para poder ir viendo cómo van las cosas. En esta semana, en la semana que termina hoy, el día jueves, compartimos un tema interesantísimo. Así que yo les ruego por favor que si usted puede hacer clic allí y mirar el video, sería interesante. Eh, la semana pasada hubo bastante comentarios, hubo mucha presencia de ustedes. Le doy las gracias a las personas que están en otros países. Gracias a nuestros hermanos que están allá en Perú, nuestros hermanos de Panamá, a los que están en Argentina, a los que están de pronto en Colombia y a nuestros hermanos acá en Venezuela. Tengo gente que está cerca, otros que están bastante lejos, como mi hermano Raymond. Raymond, bendiciones. Un abrazo, ese que está, creo que estás allá en Margarita, si no fue que te mudaste, pero hasta donde sé estás en Margarita. Un abrazo, amigo mío. Y todos estos hermanos de la congregación que por causa de esta situación que hay por la pandemia, pues no nos podemos desplazar a nuestras congregaciones, ¿no? Así que gracias a todos los que están conectados en este instante y están compartiendo con nosotros esta experiencia. Les ruego por favor haga sus comentarios, envíe sus comentarios a medida que yo vaya desarrollando el tema de hoy. Puedo ir respondiendo algunas de sus inquietudes o al final podemos también leer todos sus comentarios y responder sus inquietudes, responder alguna duda que usted tenga. La idea es hacerlo de la mejor manera interactiva. Vamos a ver cómo podemos hacerlo interactivo. O sea, que usted a través del chat comparta conmigo sus impresiones, comparta conmigo su experiencia, porque también es válido. El tema de hoy es sumamente interesante por eso. Vamos a hablar de unas cosas que normalmente no se comparten en unas congregaciones porque no es de pronto la idea, ¿no? Entonces, también les recuerdo por favor es compartir el streaming con sus amigos, conmigo, ¿sí? Y que vayan escribiendo y vayan haciendo sus comentarios. Aquí a través de mi laptop yo puedo mirar sus comentarios y eso me va a ayudar. Si, si de pronto por alguna razón necesito de pronto aumentar, no sé, el tono de voz, entonces también por favor les ruego que me ayude a poder estar en sintonía con eso. Eh, Ha pasado ya unos minutos, estoy simplemente haciendo una introducción para poder permitir a que nuestros hermanos se conecten, a que nuestros hermanos estén
estén allí en sintonía. Le doy las gracias a las personas que me permiten poder salir. Es un equipo de trabajo que me permite hacer cosas. Eh, Indudablemente las ayudas siempre son importantes porque hay cosas que no de pronto no manejamos, pero tienen esas habilidades para hacer. Eh, hoy es un día muy importante para nosotros, porque creo que en las próximas 4 semanas me parece que vamos a tener que seguir transmitiendo a través de esta plataforma, porque aparentemente se extiende unas 4 semanas más el confinamiento en mi país, y por eso es que necesitamos estar atentos para seguir compartiendo a través de esta activa, de esta forma virtual. Entonces, les recuerdo, el día jueves nos vamos a ver a las 7 de la noche, hora de Venezuela. De pronto en Panamá sería a las 6 de la tarde, y creo que en Perú me parece que es a las 6 de la tarde, y en los otros países, de Argentina creo que es hacia adelante, pero a 7 de la noche, hora de Venezuela, los días jueves, los días domingo, 10 de la mañana, hora de Venezuela, hasta el día 18. El 18 de este mes cambiamos a las 12 del mediodía, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar pendientes con eso. Ok, mire, el tema de hoy, el tema que vamos a compartir hoy, es un tema que causa polémica, ¿sabe? Porque no es tan común que nosotros hablemos de desequilibrios emocionales, sobre todo cuando estamos parados frente a un público, una plataforma allá, por ejemplo, en la congregación, en la iglesia. No es lo usual que hablemos de desequilibrios emocionales como tema en sí. Y a veces pudiera alguna persona decir que bueno, que eso no es bíblico, o que no es un tema como para tratarlo allí. La verdad es que la palabra de Dios es un reflejo de la voluntad divina que nos permite poder conocernos a nosotros mismos, poder cómo pensamos, cómo nos comportamos y cómo debemos nosotros actuar. Es decir, que la Biblia nos ofrece a nosotros todas las herramientas necesarias para ser mejor persona. Al fin y al cabo, eso es lo que Dios tiene en su espíritu, que nosotros hagamos cambio. Entonces, hoy vamos a hablar sobre 5 pasos de desequilibrio emocional. En estos tiempos de tanta preocupación, de tanta angustia y de estilos de vida tan apresurados, es crucial y urgente aprender a no entrar en desequilibrio emocional. Sobre todo en estos tiempos de confinamiento, parece que la cosa como que se acentúa mucho más, porque como estamos acostumbrados a salir, a interactuar, a ir al trabajo, a hacer compras, a ir a los centros comerciales, a los malls, y de pronto nos vemos entonces que no podemos movernos, eso causa en nosotros cierto tipo de desequilibrio emotivo. El estrés, la ansiedad, o lo que la Biblia llama el afán, debemos pasar de ese afán y de la preocupación que normalmente tenemos, debemos de pasar de la preocupación a la completa confianza en Dios Todopoderoso. Se dice fácil, ¿sabe? Se dice fácil, pero en la práctica no lo es. Hasta tanto que no lo hagamos de manera reiterada, hasta que de tanto practicarlo y practicarlo y practicarlo, logremos hacerlo de manera natural. Pero no es tan sencillo hacerlo. Usted y yo sabemos que no es tan fácil hacerlo. La palabra estrés como tal no aparece en la escritura, tampoco va a conseguir palabras como suicidio, usted no va a conseguir la palabra como a lo mejor, ¿qué le digo yo? En términos de ansiedad, no va a conseguir de pronto esas palabras en la escritura, pero hay cosas que están allí, hay palabras que están allí en la escritura que sí nos hacen ver que eso es a lo que se refería el Señor.
La palabra afán, que se deriva de una palabra griega llamada, se escribe merignao. Esa palabra griega merignao, que deriva a su vez de otra palabra griega llamada merizo, ¿sabe lo que significa? Es dividir en partes, dividir en partes, pero tiene también otras implicaciones. La palabra afán o la palabra merignao sugiere distracción, sugiere preocupación por cosas, sugiere preocupación por personas o por situaciones en general que causan en nosotros ansiedad, estrés, opresión y hasta depresión. Y óigame, Jesús hablaba en contra del afán, hablaba en contra de todas estas formas de manifestación emotiva, solo que Jesús las resumió en esa sola palabra afán, porque él era un ser humano, él sabía lo que había en nosotros, y eso está escrito ahí en la palabra. Entonces, yo considero que Jesús, a través de Jesús, Dios, bajo esa mirada vigilante del poder divino, del poder del Padre eterno, de nuestro Padre celestial, siempre está atento a nuestras necesidades espirituales. Siempre está atento como buen Padre a nuestras necesidades emotivas. Somos por naturaleza personas que tenemos manifestaciones emotivas, que es parte de las características de ser hijo de Dios, porque el amor es una forma de manifestación. Quisiera mirar el afán desde la perspectiva bíblica, pero también voy a mirar el afán desde la perspectiva, ¿cómo le digo yo? Médica, desde la perspectiva intelectual, porque como médico, como hombre que practica la ciencia, entiendo que hay muchísimas cosas que nosotros tal vez no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, pero nosotros como médicos sí miramos muchas cosas en las personas que nosotros podemos concluir que lo que le está ocurriendo es simplemente un desequilibrio emocional. Muchas veces a mi consulta vienen personas que tienen problemas gástricos o tienen de pronto manifestaciones neurológicas o de pronto tienen dolores de cabeza o de pronto tienen contracturas musculares y después de un análisis del paciente uno se da cuenta de que el problema no está físicamente hablando, no está justamente en el órgano o en la estructura del cuerpo humano, sino que el problema está a otro nivel. Y gracias a Dios que no solamente soy médico, sino que entiendo un poquito la escritura y podemos darnos cuenta de que algo más está ocurriendo. ¿Sabe? El afán, entonces, en el sentido estrictamente espiritual, desde el punto de vista espiritual, el afán es pecado. Usted va a decir, wow, ¿cómo es eso? Sí, el afán es un pecado. ¿Qué es lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Por qué Jesús dijo esas palabras, no os afanéis? Así en esa expresión, no os afanéis. ¿Por qué? ¿Por qué Él lo habrá dicho? Cuando miro el contexto de lo que estaba ocurriendo alrededor de Jesús, y Él dice, no os afanéis, yo puedo percibir que Jesús no estaba sugiriendo que no nos afanemos. No era una sugerencia. Yo lo veo más bien como una orden, que hay que practicarla, que hay que sujetarse a ella, porque Él sabe, Jesús sabe, que a fin de cuentas, si seguimos con el asunto del afán, es un pecado. ¿Por qué? Porque el pecado de alguna manera refleja que no tenemos 100% de confianza en Dios. Y he entendido, hemos comprendido, que o confiamos 100% en Dios o no confiamos en Dios. Es decir, en ese sentido Dios no es un Dios a medias. Dios no quiere que nosotros le demos parte de nuestro amor. No, la Biblia dice que Dios quiere nuestro amor
completo, total, porque la Biblia habla expresando, diciendo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu ansia, con todo nuestro ser. Entonces Dios no es un Dios al cual nosotros le vamos a dar cosas a medias. Así que cuando Jesús habla sobre el afán y expresado y dicho por medio de el Señor Jesucristo, significa que Él estaba haciéndonos una forma de prevención de no entrar en pecado. Pues ¿por qué? Porque significa que no estamos confiando 100% en Dios. Y Jesús cuando dice esa expresión que está escrita en Mateo capítulo 6, por favor, Mateo capítulo 6, verso 34, Él dice, no os afanéis. Y como les digo, no es una sugerencia, es una orden. Y si es una orden, tenemos que buscar la forma, la manera de ser obediente a esto. Y sabe, el apóstol Pablo lo confirma. El apóstol Pablo confirma esa frase tan poderosa que Jesús dijo, no os afanéis. El apóstol Pablo escribe diciendo, por nada estéis afanosos. Por nada, por nada. Y cuando dice nada, significa que 100% de eso debe ser sin afán. No es sencillo. Yo sé que no es así y usted sabe que no es así. Y ahora, en esta conversación que tengo con ustedes, nos vamos a dar cuenta que realmente es así. Mire, por favor, busque Filipenses. Le voy a dar unos segundos para que usted busque Filipenses capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Capítulo 4 del apóstol Pablo a Filipenses. Vamos a darle unos pequeños segundos para que usted busque allí y lo podamos compartir. Capítulo 4 del libro. Mientras usted busca allí, voy a cargar acá la página para ver los comentarios. La idea es esa, la idea es hacerlo no un monólogo, no quisiera convertirme en que esto lo hagamos como un monólogo, sino que usted pueda participar a través de la plataforma, a través de esta bendición de Dios que son las redes sociales. Cuando lo usamos para bien, indudablemente eso se transforma en una excelente herramienta para nosotros. Ok, a ver, estamos situados en la palabra de Dios. Por favor, busque ahí Filipenses capítulo 4. Vaya por favor al versículo 6. Capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a el versículo 6. El versículo 6. Veo que está conectada a Delvis. A Delvis, un abrazo. A Delvis Cayones, un abrazo. Saludo a tu familia. Saludo por ahí a Juan. Bendiciones. Muy, muy amable por estar aquí en sintonía. Igualmente, Yelixa. Chile, en Chile es la misma hora, dice Yelixa. Ah, correcto. Gracias, Yelixa. Un abrazo para ti porque estar allí en sintonía. Saludo también a Raymond. Saludo a nuestros hermanos en Perú que deben de estar allí en conexión. Entonces, saludo a Belkis Nieto, a nuestra hermana Belkis y a mi buen amigo Ángel. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo, sabiendo lo que Jesús había dicho en ese tiempo, recuerden que Pablo no anduvo al lado de Jesús mientras estuvo caminando sobre la tierra. El apóstol Pablo tuvo un encuentro distinto con nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 4 verso 6 y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Lo voy a leer de nuevo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué importante eso, importantísimo eso que está escrito allí, porque dice peticiones. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros deseamos, anhelamos? Y lo que usted y yo deseemos o anhelemos, tenemos que decirle al Señor, gracias Señor, porque ya
Si tú has escuchado, yo estoy seguro que tú estás escuchando mi oración, gracias mi Dios, porque eso ya viene en camino. Y el verso 7, el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 4, verso 7 dice, y la paz de Dios, ¿sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué nos va a guardar? ¿De qué nos va a guardar? Del afán y de tantas otras cosas. Y cuando dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios, ahí yo puedo abrir un paréntesis y decir no al afán. O sea, podemos colocar un hashtag de no nos afanemos, no nos afanemos. Mire, los altibajos de nuestro estado, eso es normal que cualquier persona durante el día, cualquiera de nosotros estamos expuestos a situaciones que de pronto hacen que salgan al exterior algunas reacciones emocionales. Por ejemplo, en algún momento podemos estar riéndonos, podemos reír, nos molestamos, nos preocupamos y muchas veces nos ponemos pensativos por la diversidad de las circunstancias de la vida. Todas esas cosas ocurren de manera cotidiana y la mayoría de las veces no nos percatamos que podríamos estar entrando en las etapas de desequilibrio emocional que nos pueden llevar a cambios de conductas, unas veces transitorio, otras veces a cambios de conductas permanentes que atentan contra nuestro estado de equilibrio emocional, de nuestro estado de equilibrio espiritual. Ocurre un desequilibrio en el mundo espiritual, en nuestro mundo natural, en nuestra mente. Recuerden que la batalla que estamos librando es una batalla espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, así está escrito en la palabra de Dios. Así que nuestra lucha es en el mundo espiritual. Nuestra lucha está allí en la mente, en la línea del pensamiento. Nuestra lucha está en lo más profundo de nuestro ser. Ahí es donde se libran las batallas. Y como Jesús sabía eso, Jesús sabe eso, el afán es condenado por Dios en su palabra. Es decir, la ansiedad y todo lo que resulta de ello es como una cascada de cosas que van ocurriendo, es como un efecto dominó que va ocurriendo una vez que nosotros iniciamos con ligeros afanes, es decir, con lo más incipiente que es la ansiedad, y que cuando eso ocurre, de pronto entonces es el resultado de aquellos que no podemos controlar. Escuche esto. Por ejemplo, la ansiedad que nos puede resultar en las etapas de situación, resulta cuando no podemos controlar una situación. Quiero que usted subraye eso. No podemos controlar esa situación o las personas o cosas cuando se salen de nuestro control. En vez de dejar que Dios haga cosas por nosotros, que Dios haga algo por nosotros, muchas son las veces que nosotros queremos tener el control de todo. Y muchas son las veces. Ahora, parece una cosa paradójica. Cuando nosotros oramos a Dios, ¿usted se acuerda cuántos de nosotros no hemos orado el Padre Nuestro? Nosotros decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad. Es decir, que yo estoy diciendo que dejo de tener el control de las cosas. Dios haga su voluntad por medio de mí o a través de mí o a través de otra persona. Por ejemplo, lo que estamos viviendo a nivel mundial es por la voluntad permisiva de Dios, es por la voluntad de Dios. Lo que estamos viviendo aquí en Venezuela y lo que estamos viviendo en muchas partes del mundo. Hágase su voluntad. Lo que le está ocurriendo en un instante, lo que le ocurrió hace una hora o ayer, o lo que le ocurrió hace unos días, que usted lo vio muy mal, que a usted no le gustó lo que ocurrió. A mí me ocurrió algo recientemente y no me gustó lo que ocurrió.
pero normalmente nosotros oramos diciendo, hágase Señor tu voluntad. Entonces, cuando oramos a Dios de esa manera, cuando le decimos a Cristo, haga tu voluntad, cuando le decimos al Espíritu Santo, hágase tu voluntad, las posibles respuestas que yo pueda tener a mis oraciones pueden ser tres. Puede ser que Dios responda sí a lo que yo estoy orando, a lo que yo estoy pidiendo que se haga. Puede ser que ocurra que no, que Dios diga que no a lo que yo estoy pidiendo o a la oración que yo estoy haciendo. O puede ser que haya un silencio absoluto del otro lado, es decir, que Dios no responde nada, y cuando hay un silencio absoluto, Dios lo que está diciendo no es espera. ¿Sí? Espera. Cuando no hay respuesta de Dios ni sí ni no, Dios lo que nos está diciendo es debes esperar. Entonces, escuche, si estamos en control de las cosas, de las personas, de las situaciones, no nos afanamos ni nos preocupamos por nada, porque todas esas cosas están bajo nuestro control. Pero cuando perdemos el control de las cosas, de las personas y de las situaciones, entra en nosotros estrés, ansiedad, temor, inseguridad y a la final hasta ira. Nos sentimos muy molestos porque las cosas no salen como queremos o no salen las cosas como nosotros nos imaginamos que debe ocurrir. Este es el afán que nos atormenta todos los días, de manera nos roba la paz. Por eso es que Jesús decía, por nada estéis afanosos. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, la paz de Dios gobierne nuestros corazones, porque es que nos pasa a diario. Cuando el afán entra, cuando el afán logra estar en escena, está robando nuestra paz y produce en nosotros trastornos espirituales, trastorno a nivel de nuestra mente, trastorno a nivel de nuestro entorno, nuestros familiares son los principalmente afectados, nuestros hijos, nuestra esposa, tal vez hasta nuestros amigos, nuestros líderes de las congregaciones, eso afecta allí. Entonces, ¿por qué ocurre a diario? Porque simplemente usted y yo somos seres humanos en este proceso de madurar, de crecer. Y Jesús lo dijo, ¿sabe? Vayan por favor un momentico a Mateo. Les ruego por favor, busque la epístola, el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34. ¿Sí? Busque por favor allí Mateo capítulo 6, versículo 34. Vamos a darle unos segundos para que usted vaya a el Evangelio según Mateo capítulo 6, verso 34. Capítulo 6, versículo 34. Jesús dijo así, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lo repetimos conmigo. Así que no os afanéis. No es una sugerencia, hermano. No es una sugerencia. Es una orden. No, no. No dice, bueno, si tú quieres, puedes optar por no afanarte. Si tú quieres. Pero la verdad es que Jesús no lo está sugiriendo. Él lo que está diciendo es, no lo hagas. No lo hagamos. Y eso es un ejercicio espiritual de una semana o de a lo mejor de un solo día. Dice, por el día de mañana. Nos afanamos por lo que va a ocurrir mañana. Nos afanamos por las cosas que pueden estar hacia el futuro. Ni usted ni yo tenemos el control del futuro. Pero usted dirá, bueno, pero es que yo no debo afanarme por lo de mañana. No, es que él dice allí, porque el día de mañana dice basta cada día, es decir, hoy lo pone en tiempo presente y lo pone hacia el tiempo futuro. Usted no puede resolver lo que ya ocurrió, lo que ya pasó, es del pasado, lo que puede es aprender del pasado. Ahora, Jesús resume el tema del afán dar la idea, la intención de Jesús es que Él lo resume en una devoción absoluta hacia Dios. Es decir, en una entrega y una confianza absoluta que debemos tener hacia Dios. Se trata
estado de actitud espiritual, de actitud mental, relacionada con estar libre del afán, de estar libre de la ansiedad por las necesidades diarias. Todos tenemos necesidades diarias, todos tenemos anhelos diarios, todos tenemos esas cosas diarias. Mire, sabe, una cosa, Dios dice que Él va a cubrir mis necesidades, pero por ningún lado dice que va a cubrir mis caprichos. Es posible que Él me complazca en mis caprichos, pero Dios no está haciendo un compromiso para cubrir mis caprichos. Dios está haciendo un compromiso como Padre para cubrir la necesidad. Pero por supuesto, como Padre al fin, seguramente complace nuestros caprichos. A lo mejor no lo hará de la manera en que normalmente un padre hace con un hijo, de complacerle sus caprichos, pero siempre papá va a hacer lo mejor de lo mejor para con nosotros. Así que Jesús se refiere a lo inútil de esas preocupaciones, de esas ansiedades, demostrando que esa actitud no es necesaria, que esa actitud no es fructífera ni conveniente para un cristiano, porque esto denota un mal testimonio para el mundo. Denota de que no tenemos total y absoluta confianza en nuestro Dios. Jesús habrá dicho, basta a cada día su propio mal. Fíjense que termina ese versículo termina diciendo, basta, es decir, párelo, deténgase, no siga haciendo. ¿Por qué lo haría? Porque sencillamente habrá muchas cosas que no son como nosotros queremos que se ocurrir, como usted y yo quisiéramos que pasara. ¿Quién de nosotros pensó esto de lo que nos está ocurriendo con esta pandemia? ¿A cuántos de nosotros no se nos tronchó, entre comillas, no se nos detuvo, entre comillas, el plan que teníamos? A muchos de nosotros. Eso se detuvo, se paró, se salió de nuestro control. Y entonces por eso Jesús dijo, basta, para allí. Cada día tiene su propio mal. Hay muchas cosas que ocurren que nosotros no quisiéramos, y muchas veces ocurren cosas desagradables, nos molestamos por lo que ocurre, y bueno, a veces eso ocurre porque no nos paseamos por algunos elementos en la escritura que nos pueden ayudar a comprender eso. Y tal vez a nosotros es probable que usted y yo hayamos preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué está pasándome esto? Vaya por favor un momentico al libro de Eclesiastés, y nuestro hermano, nuestro querido amigo Salomón nos da la respuesta. Quiero que busque por favor a Eclesiastés capítulo 9, vaya por favor al libro de Eclesiastés capítulo 9, y allí vamos a ver lo que nos dice nuestro amigo Salomón. Un poco para responder a nuestras inquietudes, a nuestra preocupación, a nuestro afán, de que a veces pensamos de que, bueno, nos está ocurriendo a nosotros y resulta que, y como yo soy hijo de Dios, pues no tiene por qué ocurrirme a mí. Nosotros decimos, Dios, como soy hijo del Rey, además como he sido redimido por la sangre de Cristo, esto no tiene por qué estarme ocurriendo a mí. Yo creo que usted lo ha dicho, muchas veces yo lo he hecho. No está bien hacerlo porque nos crea inquietudes, nos crea afán. Entramos en ese pedacito del que el Señor nos advertía del afán. Y entramos en un área donde no debemos de pasearnos por allí porque no nos va a traer nada bueno. Entonces, por favor, mire allí, dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 2. Versículo 2. Salomón dice, porque a todos les espera la misma suerte. Es decir, no está bajo el control de nadie. Al justo y al impío, al bueno y al malo, al puro y al impuro, al que ofrece sacrificios y al que los ofrece. Lo mismo le pasa al bueno y al pecador, al que jura y al que teme hacer juramento.
¿Cómo la ve? Un mismo suceso le ocurre tanto a uno, tanto al justo como al injusto, tanto al bueno como al malo, tanto al que ha creído en el Señor como al que no ha creído. Así que, ¿por qué afanarlos? Pero Jesús sabe que nosotros eh, como buenos seres humanos a veces somos muy cerrados, como dirían los mexicanos, somos muy tarugos, somos muy porfiados. Aquí en Venezuela hablamos de eso, somos muy porfiados y muchas veces no logramos entender estas cosas. Pero escúcheme, cada vez que usted y yo entramos en ese ámbito, lo que hacemos es como que dar coces contra el aguijón, como decía nuestro hermano Pablo. Veo que también entró allí en conexión Inés. Saludos Inés, que está nosotros allí en conexión. Entonces, vamos a considerar, vamos a considerar lo que yo he visto como el paso a paso de lo que pudiera ocurrir si nos afanamos, de lo que pudiera ocurrir. Vamos a ver 5 pasos. Paso número 1, el estrés. En Lucas, vamos a ir a Lucas capítulo 10, verso 40. Por favor, busque en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 40. Vamos a dar unos segundos para que usted busque en su Biblia, capítulo 10, ¿sí? del libro de Lucas, y buscamos en versículo 40. Capítulo 10, versículo 40. Jesús, ahí está escrito, dice, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, vea, por muchos quehaceres, y acercándose le dijo a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y la respuesta de Jesús fue esta, dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Evitar el afán. Estaba preocupada. Ahí dice, subraya la palabra, se preocupaba. Estaba muy preocupada, estaba afanada en muchas cosas. A veces el afán de nosotros es que queremos hacer 10 cosas, de las cuales podemos hacer realmente es una. Muchas veces, por ejemplo, en la mañana salimos a hacer muchas cosas y quisiéramos hacer 5 cosas. Y resulta que por la dinámica del tráfico, por la dinámica de la cotidianidad en la ciudad, puedes hacer una o a lo más 2 en una mañana. Pero nosotros nos afanamos por hacer 5, por hacer 10. Y aquí vemos a Marta. Marta estaba preocupada, estaba afanada. Entonces, la primera etapa pudiera ser el estrés. El estrés, desde el punto de vista de la etimología de esa palabra, significa es fatigar algo. Cuando nosotros aplicamos eso en el léxico, por ejemplo, de la ingeniería, fatigar un material, es darle presión o, por ejemplo, someterlo a algo que lo presiona o que le ejerce fuerza hasta que se quiebra. Eso significa estrés. Pero desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista natural, es una reacción fisiológica, el estrés. El estrés es algo que ocurre de manera natural en nosotros, porque entra en juego una serie de mecanismos de defensa para afrontar situaciones que se perciben como una amenaza o que demandan de nosotros cierto grado de atención. Y en su forma inicial, de desencadenar ese estrés, esos mecanismos para poder afrontar cualquier situación que genere en nosotros esa sensación de peligro o de amenaza potencial a nuestra integridad, eso es normal que ocurra. Ahora, el estrés puede ser negativo o positivo. ¿Por qué? Porque el estrés, desde el punto de vista positivo, nos prepara para tomar medidas convenientes según sea el caso. Por ejemplo, nos puede preparar para la huida, nos puede preparar para atacar, para neutralizar, para afrontar, para adaptarme. Cuando usted, por ejemplo, viene un perro y que lo va a morder, en ese instante hay una especie de miedo, usted entra en estrés y el organismo se prepara para hacer muchas cosas. Eso ocurre a la velocidad de la luz, los músculos se contraen, hay más sangre, se ponen mucho más atentos y eso ocurre en fracciones de segundo, porque en ese momento de estrés
según de acuerdo a lo que sea la circunstancia y la naturaleza del riesgo que produzca en nosotros peligro, esa forma emotiva de manifestar el miedo hacia algo, puede ser que le ayude a usted para hacer lo correcto. Puede ser que usted huya porque viene un perro o porque buscas un palo para defenderte. Eso es desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo, el estrés puede más bien paralizarte. ¿Sí? El estrés negativo nos paraliza. Hay gente que en vez de huir ante el perro que lo viene a morder, lo que hace es que se queda como que paralizado. ¿Sí? Causa más bien un miedo irracional y no nos deja pensar en posibles soluciones, nos quedamos paralizados. El estrés en ese momento, el miedo que puede ocurrir en ese momento nos paraliza. Ahora, si ese estrés se vuelve crónico, siempre va a ser negativo y siempre va a producir daño espiritual, daño psicológico y daño físico. Si se transforma en algo crónico, eso que nos produce a nosotros estrés, pronto aparecerán signos físicos que nos van a llevar a sentir ciertos malestares a nivel corporal. ¿Sí? Y si eso se vuelve crónico, si esos signos físicos que voy a mencionarles ahora se vuelve crónico, tal vez simplemente usted lo que está es dando lugar al segundo paso del desequilibrio emocional, que sería la ansiedad. ¿Cuáles serían algunos síntomas, probables síntomas que se pueden ver en el estrés? Por ejemplo, hay personas que cuando están sometidas al estrés, tener estreñimiento, y usted no sabe por qué surge el estreñimiento, o hasta diarrea. Pueden tener diarrea y no saben por qué. Mala memoria, dolores musculares, ¿sí? Le duele el cuello, le duele la espalda. Es lo que nosotros aquí en Venezuela decimos que tiene un achaque, siempre tiene un achaque. Dolor de cabeza, le duele la cabeza, no sabe por qué. De energía, cuando el estrés se vuelve crónico, ese estrés progresivamente lo va fatigando, ese estrés progresivamente le va pasando factura, como nosotros decimos aquí, puede llegar inclusive hasta usted tener trastornos sexuales, ¿sí? Puede sentir dolores en la cara, dolores en la mandíbula, porque se contraen estos músculos de acá, de la cara, ¿sí? Se contraen los maceteros y esto le produce dolor en la boca porque siempre mantiene los dientes apretados. En la mañana puede ser que usted se despierte con boca porque durmió bajo presión. Esa forma de dormir lo que está reflejando posiblemente sea el estrés. Tiene problemas para dormir, por ejemplo, no puede dormir bien, se despierta muchas veces en la noche, tiene problemas estomacales que es casi frecuente, por ejemplo, acidez, síndrome de colon irritable, hasta llegar al punto de la gastritis. Algunas personas que no son cristianas pueden irse por otras vías, pueden buscar auxilio sin saber, lo hacen en el alcohol o fuman más, en las drogas, ¿sí? Y progresivamente se van viendo situaciones muy difíciles cuando el estrés negativo logra llevar a las personas a tener una vida crónica. Hay una cronicidad de ese estrés constante. Puede perder hasta peso o al contrario, come tanto. Hay gente que bajo estrés come mucho y come muchos carbohidratos, come mucho dulce, come mucha fritura y puede llegar al punto de que pueda aumentar de peso. Y nosotros en el mundo cristiano vemos que progresivamente el estrés lleva a las personas a la apatía, a lo espiritual. Por ejemplo, empieza a haber apatía por leer la escritura, empieza a haber apatía para no orar, para no ayunar, y empieza a bajar la calidad de su oración, la calidad en el Señor, la calidad de su comunión con el Señor, porque el estrés los tiene así. Por eso Jesús decía, no os afanéis. El segundo paso del desequilibrio emotivo. El segundo paso es la ansiedad.
En la Biblia aparecen muchos ejemplos sobre la ansiedad. Por ejemplo, yo pudiera decir que Marta se fatigó tanto o se estresó tanto que llegó al punto de tener una vida llena de ansiedad. Pero sabe, conseguí por allí en Números capítulo 12, por favor vaya a Números capítulo 12 para que veamos allí un ejemplo con María y Aarón cuando hubo aquella que busque por favor allí, busque capítulo 12 de Números, ¿sí? Capítulo 12 del libro de Números, y vamos a compartir allí esa parte de la escritura. En el verso 1, capítulo 12 de Números, verso 1. Ahí dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. En el verso 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Esa situación allí que se generó con María y Aarón por lo que estaba ocurriendo con Moisés, debió de haber llegado hasta el punto de que la ansiedad, la preocupación como que pasó, la ansiedad, el estrés leve pasó a ser algo un poquito más profundo, y yo considero que pudo haber en ella ansiedad, no tanto en Aarón, pero sí en María, y provocó aquella situación en donde en la forma más simple, es decir, de pasar del estrés a la ansiedad, es básicamente a lo mejor un mecanismo defensivo de cada uno de nosotros, pero tiene unos elementos que progresivamente van causando daños en nosotros, porque ese sistema de alerta de situaciones que son como que amenazantes. Fíjense que María veía ya a Moisés como una amenaza. Ella decía, bueno, ¿acaso Jehová no puede hablar también conmigo? Puede ser que en ese momento haya entrado en una etapa de ansiedad. Y sabe, aunque la ansiedad es un mecanismo, yo diría que universal en todos nosotros, en todas las personas, en su fase de adaptación en muchas cosas, pues puede ocurrir que nosotros entremos en ansiedad. Y la ansiedad pudiera yo verlo, si no causa efectos negativos, pudiera yo verlo de que puede provocar en mí ciertos elementos positivos. Por ejemplo, de pronto a lo mejor activa mis mecanismos de la circunstancia, y esa función básica de ansiedad me pudiera a mí hacer ver que necesito hacer cosas rápidamente para corregirlo. Si eso ocurre con la ayuda del Espíritu Santo, si eso ocurre, sería relativamente bueno. El problema es que si eso se vuelve crónico, la ansiedad es muy nocivo para nosotros, y entonces comienza a producir efectos muy graves para nosotros, no convenientes. Y esa alerta que al principio es la ansiedad y que puede a lo mejor motivarnos a hacer cosas para salir de ella rápidamente, puede convertirse en un mecanismo no conveniente. Así que la ansiedad nos puede más bien a empujar progresivamente a tomar medidas no convenientes. Puede ser que la huida sea inconveniente o atacar. Por ejemplo, cuando hay relaciones interpersonales y comienza a haber ansiedad en esas relaciones interpersonales con las personas, podemos más bien buscar atacar a las personas, o podemos más bien huir y no confrontar una situación X con algunas personas. Y eso pues de alguna manera provoca mecanismos de desadaptación en nosotros, según sea el caso, ¿no? El peligro viene es que cuando lo que nosotros vemos como obstáculos para cualquier cosa cuando vemos que hay muchas cosas que entorpecen lo que nosotros deseamos, y a pesar de que aplicamos mecanismos para corregirlo y no lo conseguimos, eso puede provocar en nosotros más bien ansiedad, puede provocar en nosotros que seamos personas que no nos llevemos bien con otros. Es lo que hemos mencionado como el síndrome de la mecha corta. El síndrome de la mecha corta es que si usted tiene un cartucho de dinamita y la mecha del cartucho de dinamita es, por ejemplo, de 30 centímetros, cuando usted enciende la mecha es muy probable que usted tenga tiempo suficiente de poder
lanzar el cartucho de dinamita hacia una dirección determinada o puede colocarlo en un sitio y correr, porque tiene 30 centímetros. Ese encender la mecha son todos aquellos eventos que están a nuestro alrededor que encienden esa mecha hasta que explotemos. Pero si usted tiene 30 centímetros de mecha de ese cartucho de dinamita, hasta pudiera ser que le permita tomar la decisión de apagar la mecha para que no explote el cartucho. Y el cartucho sería, el explote sería que nosotros, sería el equivalente al menos el figurativo, el símil de que explotemos ante una situación. Pero hay personas que tienen la mecha tan cortita que cualquier situación de desequilibrio es tan corta que cuando enciende la mecha no le da tiempo de hacer más nada e inmediatamente explota la persona. Entonces por eso lo llamamos el síndrome de la mecha corta. La ansiedad en condiciones normales, en condiciones de equilibrio espiritual y de equilibrio mental, puede funcionar como un mecanismo adaptativo y puede ser en alguna forma buena, como le estaba diciendo, y puede ser que no nos provoque problemas a la salud. Sin embargo, en algunos casos este mecanismo puede fallar y puede ocurrir que todo lo que nosotros mencionamos con respecto a la ansiedad, al estrés, todo eso se exacerbe. Entonces, hay muchas cosas que comienzan a ocurrir y nosotros comenzamos a darnos cuenta que hay factores en nosotros desde el punto de vista, por ejemplo, personal, que nos pueden llevar a la ansiedad, porque pudiera ser que teníamos conductas aprendidas. Por ejemplo, si usted se levantó en casa, en un hogar de familias conflictivas, en donde papá y mamá peleaban mucho, en donde en el ambiente familiar había muchas peleas, es posible que esos factores predisponentes estén allí. Con la ayuda del Espíritu Santo nos podemos dar cuenta que eso está ocurriendo y podemos corregirlo, pero si no, hermano, lamentablemente la ansiedad va a formar parte de su estilo de vida y eso hace que nosotros tengamos patrones incorrectos de cómo enfrentar las situaciones. Tal vez a lo mejor no fue en su hogar, pero de pronto su estilo de vida a su alrededor, a lo mejor el tipo de trabajo, la presión constante en su tipo de trabajo, o de pronto usted es líder en una congregación y usted no logra manejar eso y esa presión constante de las situaciones que hay a nivel de liderazgo, puede ser que usted no lo maneje y esos factores que están a nuestro alrededor, ambientales, personales, que lo lleven a usted a mantenerse en ese estado constante de ansiedad. Lo otro es que pudiéramos ver que si el miedo constante a que ocurran cosas, si usted tiene miedo por todo, si usted se siente inseguro por todo, eso puede llevarlo también a la ansiedad y usted simple y llanamente no logra afrontarlo de manera efectiva estas cosas y pueden llevarlo allí, pueden llevarlo al miedo, a tener miedo excesivo. Los síntomas físicos que normalmente vemos cuando la ansiedad está allí, continua, constante, sudoración en las manos, le sudan a lo mejor mucho las axilas, salivación constante, mareo, a veces hasta inestabilidad, temblores, tensión muscular en el cuerpo, dolores de cabeza continuos. Hay gente que siente hasta esa sensación de que tiene como corriente en la cabeza. Se pasan la mano por acá, muy suavemente por el cabello y siente como que electricidad, ¿no? Puede sentir palpitaciones constantes, no sabe por qué, taquicardia y no sabe por qué, hasta dolor en el pecho, ¿sí? Dolor precordial. Puede provocar en las personas dificultad para respirar y no sabe por qué. Y eso es simplemente lo que está es reflejando de que hay estados de ansiedad, pasó del estrés a la ansiedad no controlada. Y todos esos síntomas gástricos que habíamos hablado para el estrés pueden exacerbarse, pueden aumentar. Es decir, puede aumentar la acidez, el estreñimiento, puede aumentar esa sensación de tener algo aquí, como llama la gente, en la boca del estómago, hasta náusea, puede hasta vomitar, lo que nosotros llamamos siempre, bueno, me cayó la comida mal, no lo logro digerir, etcétera, etcétera. Puede tener trastorno a nivel de la vejiga, ¿sí?
Pero lo que más nos interesa es que los trastornos a nivel espiritual, los trastornos a nivel de conducta. Puede haber excesiva preocupación, aprensión, hay una apatía progresiva por la búsqueda de la vida cristiana, de ese estilo de vida cristiano, es decir, de lo que habríamos hablado como síntomas muy pequeños, muy suaves en el estrés, ya en la ansiedad se exacerban, tiene sensación como de agobio, todo le produce un miedo un poquito más exagerado, porque tiene miedo a perder el control de las cosas, tiene miedo, hay gente que dice, tengo miedo a volverme loco, tengo miedo a todo le da miedo, inclusive hasta salir a la calle, porque llega un momento en que cree que si sale a la calle le va a ocurrir algo, ¿sí? Tiene inquietud constante, irritabilidad frecuente, desasosiego, evita a la gente, evita tener que estar en interacción con las personas, y llega un momento en que la apatía que habíamos hablado al principio de no orar, no leer la escritura, no ayunar, eso va progresivamente en aumento. Y sobre todo que empieza a hacer cosas de manera compulsiva, diría yo, a hacer cosas que no son productivas. Y entonces se le va el día, se le va el día. Usted se puede dar cuenta que usted se le va el día, se le van 24 horas y usted no hizo nada, no hizo nada desde el punto de vista espiritual, no creció espiritualmente, sino que al contrario, eso lo que le produjo fue que tuvo un día improductivo. Si usted pasó de la fase del estrés y la ansiedad y no logró vencer eso, entonces la otra fase, la tercera fase, es la fase de angustia. La fase de angustia. La tercera etapa o el tercer paso sería la angustia. Vamos a ir al libro de Reyes, segunda de Reyes capítulo 18. Segunda de Reyes capítulo 18. Buscamos allí, por favor, segunda de Reyes 18. Y vamos a buscar una parte allí en la escritura para poder mirar que en la Biblia están reflejados situaciones en donde la angustia se ve evidente y donde se pasó del estrés a la ansiedad y de la ansiedad se pasó a la angustia. Y muchas veces nosotros no lo vemos. Escríbanos, por favor, haga sus comentarios. Vamos a aprovechar este tiempo, haga sus comentarios a través de la plataforma, ¿sí? Y las personas que están con nosotros conectadas, le doy las gracias por sus comentarios, por estar allí. Gracias a las personas que de alguna manera pues siguen apoyándonos acá, nuestros hermanos en Perú, nuestros hermanos allá en Panamá, nuestros hermanos aquí mismo en Venezuela. Ok, vaya por favor al libro de Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 28. Ahí dice, entonces el copero mayor puesto de pie gritó bien fuerte en hebreo y dijo estas cosas, dijo, escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así habla el rey, que quizás que Ezequías no los engañe porque él no podrá librarnos de mi mano, y que Ezequías no los induzca a confiar en el Señor diciendo, seguramente el Señor nos librará y esta ciudad caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías, decía ese hombre. Acuérdense que está gritándolo, se lo está gritando al pueblo de Israel. Dice, no le hagan caso al rey Ezequías, estoy en el verso 31, segunda de Reyes 18, 31. No le hagan caso al rey Ezequías, porque así habla el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Así cada uno de ustedes comerá los frutos de su viña y de su higuera y beberá el agua de su pozo. Si usted lee el contexto de lo que estaba ocurriendo allí, es necesario que se lea el capítulo 16, 17, 18, 19 del libro de Segunda de Reyes. Aquí el escenario es que el rey de Asiria está atacando al pueblo de Israel. En algún momento el rey Ezequías sucumbió ante la presión del rey de Asiria, pero llega un momento en que esa situación que tenía el rey Ezequías, que pasó del estrés, tal vez pasó de la ansiedad ahora a la angustia, había un nivel
mayor de preocupación, pero llega un momento en que usted puede analizar que el rey Ezequías, él logra a este nivel de angustia, que es una sensación muy grave que había a nivel de toda la nación, porque iban a ser sitiados, o se rendían ante el rey de Asiria, o simplemente sufrirían las consecuencias. Imagínese ese escenario, ese nivel de angustia, de miedo excesivo que tenía aquel pueblo. Pero usted puede ver y puede analizar que todavía hay un punto en que se puede retornar a lo que Jesús decía, no os afanéis. Es decir, retornar a la confianza absoluta de lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es una de las cosas que vemos aquí. El rey Ezequías se da cuenta de que no se puede seguir por ese camino, de que no podemos llegar a ese nivel de angustia, y se ve como Ezequías pone toda su confianza en Jehová Dios de los ejércitos. Y eso es muy interesante que usted lo mire allí. Prácticamente el rey Ezequías pasó por todas las tres fases que hemos llegado hasta ahora. Vamos a analizar un poco la angustia, que es la tercera etapa de este desequilibrio emocional. Yo diría que en este momento todavía estamos a tiempo de inclinar la balanza de las circunstancias a favor nuestro, siempre y cuando nos percatemos de esta debilidad. Y por supuesto, eso va a ocurrir porque tendremos la ayuda del Espíritu Santo, y podemos entonces canalizar nuestras actitudes y manejar la situación, manejar la adversidad, ver las posibles soluciones y así poder vencer. Todavía a este nivel hay cosas que hacer. Todavía podemos nosotros utilizar los mecanismos de defensa, y lo que hasta ahora ha sido negativo podemos revertirlo para que sea a nuestro favor. Ahora, si en esta etapa no se logra tener el éxito o no se logra tener la victoria sobre las circunstancias, frente a nuestro enemigo, cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando, entonces si no lo logramos hacer, estamos frente a un tiempo o a una situación muy peligrosa, porque pudiéramos estar entrando en lo que llamamos el tiempo sin retorno. Podemos estar entrando en esa etapa en donde no retorno. Vez estaba viendo un programa en televisión que cuando un piloto de un avión comercial, o cuando un piloto de cualquier avión, llega un momento en cuando él está en la cabecera de la pista para hacer el despegue, una vez que se inicia ese empuje, ese impulso para el despegue, hay un momento en la trayectoria de la pista en donde él puede tomar la decisión de no realizar el despegue. Pero hay un momento en ese recorrido de la pista en que si él no toma la decisión, tiene que hacer algo a juro. Es decir, o despegas o te estrellas, porque no hay otra cosa que hacer. Ese es el momento del no retorno. Ese es el momento en que tiene que tomar una decisión. O despegas o simple y llanamente sigues derecho y vas a causar un accidente. Es bien interesante esto. El problema acá con la angustia es que se puede entrar en pánico. Ese sentimiento que se experimenta cuando las situaciones que están a nuestro alrededor se salieron tanto de nuestro control que pudiéramos entrar en pánico. Y a veces esas cosas que están a nuestro alrededor puede ser con o sin motivo, pero nos preocupamos en exceso por la probabilidad de que en el futuro nos ocurran cosas, o nos preocupamos en exceso, ya es el nivel muy, muy alto en que no tenemos el control de lo que está ocurriendo, y tenemos mucho miedo de lo que nos pueda ocurrir. Y consideramos ese evento, consideramos esa situación como muy terrible. Y eso en parte nos está ocurriendo hoy en Venezuela y en el mundo. Vemos que esta situación que hay con la pandemia nos está preocupando terriblemente. Y no deberíamos de llegar a ese punto de la preocupación tan terrible de entrar en pánico. Usted y yo no debemos permitir que eso ocurra, porque es un área muy peligrosa de no retorno. Entonces habríamos que, porque en este punto
hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque es posible que estemos llegando al punto de la incompetencia para poder resolverlo, de la inutilidad de nuestras cosas para tratar de resolverlo, y no lo hacemos. En este punto de la evolución del desequilibrio emocional, todos los síntomas físicos, mentales, psicológicos que hemos visto, todo está exacerbado, todo se está poniendo bajo un nivel de descontrol, todo se exacerba, llega un punto en que se desborda, la exteriorización de esas situaciones emotivas se desborda. Por ejemplo, los síntomas más frecuentes que vemos es que aparece una sensación de tristeza o de pena intensa en la gente. Lo ve excesivamente triste. Ese sentimiento puede pasearse por ese sentimiento de culpa. Muchas veces nos hemos sentido culpables por lo que está ocurriendo. Hay gente que dice, si yo no hubiese hecho tal o cual cosa, eso no hubiese ocurrido. Lo interesante es que si ya se tomó decisiones y simplemente no se puede dar vuelta, usted no puede eliminar lo que ya ocurrió, simplemente hay que enfrentarlo, hay que confrontarlo, pero no podemos dejar que eso siga su curso. Estamos en tiempo en que podemos resolver, estamos dando, es el momento en que si o despegamos y nos elevamos para poder resolverlo, o nos quedamos quietos y nos estrellamos. Entonces, este es un punto sumamente interesante que le ocurre a cualquiera de nosotros. Por ejemplo, la pérdida del apetito se exacerba, hay gente que empieza a perder hasta el gusto por la vida, la falta de ganas por hacer las tareas cotidianas, puede ocurrir que hasta se le olvide bañarse, no quiere comer, empieza, como decimos nosotros aquí en Venezuela, está echando a morir, ¿sí? Hay falta de motivación por las cosas. Por ejemplo, ahora estamos mirando que a nivel mundial, la Organización Mundial del Comercio ha dicho que el planeta entero va a entrar está ya en una recesión económica. Hacia Europa hablan de unos 3 a 5% de recesión económica, estamos hablando de un solo dígito, y para ellos es el hecatombe, para ellos es un exagerado problema, y están diciendo que para América Latina el problema de la recesión económica es del 30%. Imagínense nada más en los países en donde la recesión económica es excesiva, agréguele a eso el 30% más. Entonces, estas cosas que están a nuestro alrededor, vemos las noticias y entonces están diciendo que el virus está matando más gente. En Estados Unidos hay suicidios, gente que se está suicidando. Ya estamos viendo que en algunos lugares entonces se están confabulando las cosas. Ahora nada más hizo erupción un volcán y hay una conexión entre ese volcán y otros volcanes. Entonces hacia Ecuador va a hacer erupción el volcán, volcanes que tenían 138 años, como el de Caracatoba. 138 años que no hacía erupción, hizo erupción, y entonces encima de eso el virus, encima de eso la enfermedad, encima de eso los problemas económicos, encima de eso no tengo trabajo. Está ya como que está los elementos para la tormenta perfecta. Y por eso Jesús decía, por nada estéis afanosos. ¿Se acuerdan? Lo que leímos en el capítulo 6 de Mateo. Por nada estéis afanosos. Es decir, que este es el momento preciso para decirle, Señor, toma el control de esto. Realmente ya no puedo. ¿Sabe? Aquí es donde nosotros decimos, Señor, no puedo. Señor, toma el control de esto. Señor, mira cómo estamos. Estamos en una situación muy difícil, mi vida familiar, mi vida personal. Estamos mal. Si usted reconoce que está mal, pero comienza a actuar para que el Espíritu de Dios haga las cosas, indudablemente estamos en el mejor momento entonces para lo negativo transformarlo en positivo. Eso es lo que nosotros llamamos el lado positivo del fracaso. Me gusta mucho el título de ese libro de nuestro hermano John Maxwell, El lado positivo del fracaso. Si usted, por ejemplo, está notando un descenso en sus actividades espirituales, intelectuales,
piensa que nadie le puede ayudar, hay trastorno del humor, ya usted poco se ríe, se vuelve muy poco tolerante, entonces ya la mecha ahora es no corta, sino que es súper corta, hay inestabilidad emotiva, va inclusive de triste a alegre muy rápido. ¿Sabe que hemos notado eso? Que la ríe y 3 segundos, 4 segundos después está triste. Esos son síntomas de que la ansiedad, síntomas de que el pánico está allí a la puerta, síntomas de que las cosas no van bien y que usted tiene que tomar la decisión de dejar que el Espíritu Santo haga algo en nosotros, sin hablar de que empieza a tener toda una serie de elementos a su alrededor que ya hemos nombrado: los trastornos gástricos, los trastornos digestivos, la parte de la sexualidad, empieza a tener ya casi prácticamente nada, no quiere tener ningún tipo de intimidad sexual, no quiere tener nada con el Señor, porque la fase que viene, si usted sigue allí, entonces la siguiente fase es la fase de depresión. Y aquí es donde tenemos que decirle al Señor: ayúdame. En ese capítulo 6 que es donde leímos, basta, Señor, basta a cada día su propio mal. Es decir, deja de buscar tener el control de eso y permíteme que yo tome el control de la situación. Permíteme que yo tome el control de lo que está ocurriendo. Permíteme que yo pueda, que yo haga que tu situación cambie, porque la manera en que tú lo estás percibiendo o las herramientas que has usado son las inadecuadas. Entonces, vamos un momentico al capítulo del libro de Mateo para hablar de ese cuarto paso que es la depresión. Cuarto paso, la depresión. Capítulo 26 del libro de Mateo. Capítulo 26, libro de Mateo. Hoy nos vamos a extender un poquito porque me faltan tengo que hablarles sobre la depresión y por último hablaremos del último paso. Por favor, si usted puede darnos el feedback, cómo estamos saliendo, ¿sí? Sus comentarios son sumamente importantes. Por ahí sigue en sintonía Delvis, Angelixa, Inés, gracias por estar allí en sintonía con nosotros. Gracias a nuestros hermanos en los otros países en que están en sintonía con nosotros. Entonces, capítulo 26, verso 14. En el verso 14 dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo: darán si se los entrego. Está hablando de entregar a Jesús. ¿Cuánto me darán? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Verso 16 dice: desde ese momento Judas Iscariote buscaba una ocasión favorable para entregarlo. Judas pasó sucesivamente por todas las etapas anteriores. Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Pasó por todas esas etapas. Lucas tuvo esas diferentes sentimientos que hemos conversado. Estoy casi seguro que fue así. Y Lucas, indudablemente, antes de llegar a lo que usted sabe que al final hizo Lucas, tuvo que haber entrado en esta etapa de depresión. La Biblia no lo detalla, la Biblia no da a lo mejor algunos tips, palabras que nos puedan dar esa idea, pero sí hay palabras claves, ¿sabe? Hay palabras claves que nos pueden permitir poder concluir que Judas Iscariote entró en eso. La depresión espiritual y la depresión desde el punto de vista clínico es considerada como un síndrome de enfermedad grave que afecta mentalmente el modo de sentir y de pensar de las personas. En la depresión, todos los síntomas anteriormente descritos en los que hemos visto desequilibrios emocionales están todos están muy, pero muy exacerbados, están muy acentuados y sin manera alguna de tener control. Todo se está saliendo de control. El origen de desequilibrio emocional es multifactorial, espiritual, mental, físico, en esa forma en que hemos visto todo lo que está en nuestro alrededor, el ambiente, las personas,
En esta etapa las cosas están poniéndose muy, muy difíciles. En esta etapa de lo que ahora ya es una enfermedad espiritual, psicológica, mental y física, provoca unos deseos ya muy acentuados de, por ejemplo, alejarse de la familia, de alejarse de los amigos, del trabajo o de realizar cualquier actividad que requiera su presencia. Puede además causar elementos muy graves, por ejemplo, infidelidad, pues se entra en la desesperanza, se entra en lo que hemos llamado la resignación. Por eso es que estoy en contra de que usted se sienta resignado ante lo que está ocurriendo a nivel mundial y a nivel nacional. No estamos diseñados para resignarnos, estamos diseñados para tener esperanza. Y usted y yo tenemos que mantener la esperanza firme de que estas cosas van a cambiar. Entonces, la persona que está en esta etapa de depresión está sin esperanza, simplemente entró en una franca resignación de que si no puedes vencerlo, úneteles. Eso no es de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hay un altísimo sentido de culpabilidad, hay abatimiento, hay pérdida del sueño, del apetito, hay falta de interés por cualquier cosa, no siente placer por nada, por ningún tipo de actividad, ni va a la iglesia, ni lee la escritura, no ora, es decir, está en una situación muy grave y hasta comienza a pensar cosas que son graves, como por ejemplo, no vale la pena seguir viviendo, no vale la pena seguir siendo cristiano, no vale la pena seguir orando, no vale la pena seguir los consejos del líder, del pastor, del apóstol, del profeta, del hermano, no vale la pena. Cuando la persona comienza a pensar así, es sumamente preocupante, es sumamente delicado, porque puede conducir a la persona al siguiente paso, que es el suicidio. ¿Sí? Entonces, les recuerdo, hablamos de los pasos anteriores para que los que de pronto mejor se quedaron desconectados un momentico, les ruego por favor, los pasos que hemos visto. El número 1, vimos el primer paso, el estrés, ¿sí? Y describimos con ellos el estrés. Y para eso leímos Lucas capítulo 10, ¿se acuerdan? Luego el segundo paso fue, hablamos sobre la ansiedad y hablamos sobre Números capítulo 12, versículo 1. El tercer paso de desequilibrio emocional, estamos hablando de la angustia, el tercer paso. Para eso nos fuimos a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 28 hasta el versículo 31. El cuarto paso de ese equilibrio emocional es la depresión. Nos fuimos a Mateo, capítulo 20, versículo 14. Y ahora este quinto paso, que es el suicidio. Del desequilibrio emocional, el suicidio. Y para eso nos vamos a centrar en Mateo capítulo 27, versículo 3. Allí Judas Iscariotes, está escrito que Judas, el que le entregó, está hablando de que entregó a Jesús, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, lleno de remordimientos, me gusta esa palabra remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Ellos le dijeron: ¿qué nos importa? Esto es asunto tuyo. Y hasta allí, en este momento, debió de haber pasado. Judas Iscariote pasó por todas estas etapas que yo le he mencionado anteriormente. Llegó a este punto de depresión tan grande, de depresión tan profunda, que él no vio otra salida, no consiguió otra solución que el suicidio. En el verso 5 dice, entonces, estoy en Mateo capítulo 27, versículo 5 dice, entonces él, es decir, Judas Iscariote, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Ese pedazo entre salir del templo, de haber hablado con los sacerdotes, con aquellos que habían planificado la muerte de Jesús, entre salir del templo,
ahorcarse, en ese periodo de tiempo hubo muchos pensamientos encontrados con Judas. El diablo allí está haciendo un trabajo intenso, porque en este momento el trabajo del diablo es intenso y lo convence de que la única solución es el suicidio. Y eso es sumamente grave, sumamente grave. Ahí dice que él salió y se ahorcó. Ahorcarse, yo no sé cómo usted lo está viendo, porque la gente dice, no, que no se ahorcó, que se tiró de no sé dónde, que le ponen los mil y un periquitos para decir que Judas no hizo eso, etcétera, etcétera. La verdad es que en la Biblia aparece, en el Nuevo Testamento, el único lugar donde aparece un suicidio es aquí. En el Antiguo Testamento aparecen formas de suicidio, ¿sí? Aparecen formas, por ejemplo, los reyes, para no ser capturados, se tiraban sobre su propia espada y se suicidaban. ¿Sí? Por ejemplo, Saúl le pidió a uno de los suyos que lo matara para que no lo agarrara. Y cuando tú le dices a otro que te mate, eso es suicidio. Entonces, el suicidio existe, el suicidio está descrito ahí en la Biblia. Ahora, fíjense algo importantísimo. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la etimología de la palabra suicidio, que viene del latín suicidium, es un acto por el cual una persona de forma deliberada se provoca la muerte. Y fíjense que esto no está bien contemplado en la Escritura, porque usted y yo no tenemos autorización para quitarnos la vida. Cuando la palabra de Dios dice no matarás, eso se incluye a usted mismo, a mí mismo. Yo no tengo la potestad dada por Dios de quitarme la vida. Eso es algo exclusivamente de Dios. Entonces, por lo general, la consecuencia de la desesperación derivada de todas las etapas anteriores que no lograron ser controladas, la consecuencia de llegar al punto de la depresión es como llegar al borde del abismo. Es el punto de no retorno. O despegas y buscas la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Padre, o simplemente te estrellas o te vas al abismo. Es decir, que esta es una etapa muy grave, a las cuales nadie debe experimentar, porque es no retorno. A la verdad yo le digo algo. El suicidio no es una práctica en el cristianismo. No hay un hijo de Dios que usted me diga a mí que se suicidó. Un verdadero hijo de Dios jamás piensa en el suicidio, porque el Espíritu Santo le va a ayudar para que no llegue a ese nivel. No hay cabida al suicidio en el verdadero cristiano, en el nacido de nuevo. En aquel que confía plenamente en Dios no hay suicidio. Lo que sí es cierto aquí es que la desesperación por las cosas alrededor, por lo que está ocurriendo, el diablo lo convence de que la única salida es la muerte. Ayer ocurrió eso, ayer o anteayer, no sé si hace 48 horas, 24 horas, lo vi por las noticias en la televisión, que ya hay personas que se han suicidado en Estados Unidos por esta situación que hay, no tan solo por lo del coronavirus per se, sino por las cosas colaterales que el coronavirus ha producido, como es la depresión económica, la situación tan grave económica. Ya en Estados Unidos hay 15.000 gente desempleada que no puede tener el sustento. Se desesperó tanto una de esas personas que no solamente mató a otros de su familia, sino que se suicidó. Entonces, este trastorno, este desequilibrio tan profundo, espiritualmente hablando, es un desequilibrio profundo. Ahí es donde el enemigo ataca, que logra pasar de la depresión al suicidio, es sumamente grave. Esto es un trastorno, desde el punto de vista médico, un trastorno bipolar, esquizofrénico, es un trastorno de límites de personalidad muy grave, en donde pueden estar otros elementos actuando, como por ejemplo la droga, el alcohol o el abuso de cualquier otro tipo de sustancias psicotrópicas que lo lleven a eso.
que lo lleven a la depresión. Por ejemplo, hay gente que quiere suicidarse, pero quiere suicidarse sin dolor. Entonces, por ejemplo, se ponen sobredosis de una droga y se suicida. Eso lamentablemente es una cosa que no debemos permitirla. Y eso es una de las labor de usted como líder cristiano, de nosotros como líderes en la comunidad, de explicarle a la gente que los desequilibrios emocionales son como el cáncer. Hay que tratarlos a tiempo. Si los trato a tiempo, hay cura. Si los trato a tiempo, hay salida. Puedo extirpar el tumor y puede haber salida. ¿Sí? Puede haber una solución. De hecho, lo hay. Por eso es que el Señor Jesús, vuelvo a Mateo, capítulo 6 del libro de Mateo, por eso es que el Señor decía allí en Mateo, en el capítulo 6 de Mateo, por favor vaya al verso 34, dice, por nada estéis afanosos. Fíjese que él dice, así que, como conclusión, es como que si dijera como consecuencia o dándonos a entender, reflexiona sobre esto, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si no logra hacerse las cosas como Dios está enseñándonos en la Escritura, de tener una confianza plena en el Señor, puedes pasar por todas estas etapas, desde el estrés, llegar a la depresión, hasta que pudiera ocurrir el suicidio, como le pasó a Judas Iscariote. Bueno, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, gracias por este tiempo. Les bendigo grandemente. Gracias por compartir con nosotros, por ayudarnos. Gracias por motivarnos. Si usted quiere ayudarnos a mejorar el contenido, pues sus comentarios son buenos. Si usted quiere ayudarnos desde el punto de vista personal, también son llegadas. Desde el punto de vista financiero, haga llegarnos también sus comentarios. A nuestros hermanos de la congregación les animamos para que sigan ayudándonos y apoyándonos para seguir creando contenidos y para seguir llegando hasta ustedes. Gracias a las personas que nos han ayudado durante todo este tiempo. Y entonces nos esperamos el día jueves a las 7 de la noche el día jueves. El próximo domingo vamos a salir a las 10 de la mañana, pero a partir del día 18 de este mes saldremos a las 12 del mediodía. Muy bien, muchas gracias a todos. Les bendigo grandemente. Espero que el Espíritu Santo le haya ayudado y le haya podido dar el entendimiento para que esto no ocurra. Y por eso yo le ruego al Espíritu Santo así. Le digo, Señor, le pido al Padre, le pido a Jesucristo, ayúdanos en estos tiempos tan difíciles a comprender que no hay de ninguna manera en el cristiano, no hay la posibilidad de que nos pase por la cabeza de que no hay salida. Sí hay salida, tú eres nuestra salida. En la palabra dice que Jehová es nuestro pastor, es nuestro proveedor, Jehová Jireh. Es decir, hay tantas cosas que dice la Escritura. Él nos protegerá, estamos bajo su cobijo, bajo su misericordia. Entendamos eso. Sí hay salida, sí hay soluciones, sí hay maneras de nosotros salir fortalecidos de esto. Y esta es una forma de poder entender un paso a paso de qué es lo que debemos hacer. Así que le pido al Señor, le pido al Espíritu Santo que les bendiga grandemente. Bendigo su casa, bendigo sus vidas, bendigo sus finanzas, bendigo su vida espiritual. Y nos vemos entonces el próximo jueves a las 7 de la noche. Y gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones a todos.